El silencio del cielo se quiebra como si una grieta invisible cruzara la noche, y un destello cae sin aviso, dejando a su paso un rumor que nadie entiende, pero todos sienten en la piel. Algo ha descendido sin permiso, algo que respira luz y presagio, algo que el mundo no estaba listo para nombrar. Azael, oculto entre nubes heridas, observa cómo una vibración extraña recorre la tierra, como si una memoria ajena despertara en los corazones humanos. Elena, sin saber por qué, levanta la mirada al horizonte y siente un temblor suave en el pecho, un llamado que no reconoce. Más arriba, Urión percibe la ruptura del orden y Lior escucha un eco que jamás debía volver. La sombra del firmamento, dormida desde eras olvidadas, agita sus bordes como si recordara un dolor antiguo. Y así, sin una palabra, la historia secreta comienza a moverse. El viento parece contener la respiración cuando el resplandor que dejó Azael se disipa y Elena siente un tirón en el pecho, como si una parte de su alma hubiera sido tocada sin permiso. A lo lejos, un murmullo profundo recorre la tierra, un sonido que no viene del suelo ni del cielo, sino de un punto intermedio donde ambos mundos rozan sus límites. Azael observa desde las alturas, inquieto por la vibración que ha despertado abajo y por el desconcierto que percibe en Elena, aunque ella aún no lo vea. Urión avanza un paso en el firmamento, endureciendo su mirada al notar que algo fuera del orden empieza a crecer. Lior inclina la cabeza como quien reconoce un viejo presagio, mientras la sombra del firmamento gira en silencio sobre sí misma, casi curiosa. La tensión sube sin palabras, como una verdad que está a punto de abrirse, pero que nadie se atreve a pronunciar. Elena intenta dar un paso, pero la tierra vibra bajo sus pies, como si algo enterrado despertara con la caída del serafín. Azael desciende unos metros más, movido por una mezcla de temor y responsabilidad, aunque sabe que acercarse más rompería aún más las leyes del cielo. Lior murmura palabras que no pertenecen a ningún idioma humano, dejando que su voz se mezcle con el aire como un hilo de advertencia. Urión, severo, observa el patrón de luz que Azael dejó en su descenso, comprendiendo que no fue un accidente, sino una decisión, y que esa decisión ya abrió una brecha peligrosa. La sombra del firmamento se inclina hacia la vibración, como si reconociera un llamado. En ese instante, Elena siente una imagen fugaz cruzar su mente: alas de fuego, un rostro que no conoce, una sensación de pérdida que no sabe de dónde viene. El destino empieza a moverse sin esperar permiso. Un destello profundo surge en el cielo, y por un momento Elena ve la silueta de Azael superpuesta a la de una figura oscura que no entiende. La sensación es tan vívida que retrocede, jadeando. Azael siente ese sobresalto como si la emoción de ella golpeara directamente su espíritu, y por un instante sus alas tiemblan, revelando una vulnerabilidad que ningún serafín debería mostrar. Urión no pasa por alto ese detalle. Un vínculo está formándose, uno que no debió existir jamás. Lior observa el temblor en las alas de Azael y asiente con gravedad, pues reconoce que una antigua profecía comienza a moverse entre líneas que solo los serafines oraculares pueden leer. La sombra del firmamento, agitándose suavemente, captura en su forma la emoción de todos, como si se alimentara del desequilibrio recién nacido. Elena, sin comprender, siente que la miran desde dos mundos al mismo tiempo. El aire se vuelve más denso, como si una presión invisible envolviera el mundo. Elena siente que algo la empuja hacia adelante, no con fuerza, sino con destino, como si una corriente la guiara hacia un punto que todavía no distingue. Azael observa esa atracción y entiende con claridad que su descenso
no solo perturbó el cielo, también despertó una conexión dormida en el alma humana. Urión avanza con determinación, dejando que su armadura emita un zumbido grave que resuena en los cielos. Lior susurra que el vínculo temprano ya comenzó. Una frase que hace que la sombra del firmamento se agite con un temblor casi emocionado. Helena traga saliva, confundida, pero siente que si da un paso más algo cambiará para siempre. La escena se llena de un silencio expectante, como el momento antes de que un corazón diga la verdad. El cielo retumba con una nota profunda, como si el firmamento emitiera un juicio silencioso. Azael siente el peso del mundo sobre sus alas, sabiendo que su acto ya no puede ocultarse. Helena, aún temblando por la fuerza que la empuja hacia él, intenta entender por qué su presencia altera incluso la luz alrededor. Urión aparece más cerca que nunca, su mirada afilada como una sentencia ya escrita, avanzando con la certeza de que el orden fue roto por compasión, el peor de los pecados para un arcángel guardián. Lior observa, con el gesto sereno de quienes leen caminos inevitables, y la sombra del firmamento palpita como un tambor apagado, absorbiendo la tensión que se derrama entre mundos. No hay palabras, solo un cruce de voluntades que prepara el siguiente golpe del destino. Punto poesía, que para el siguiente golpe del destino. Helena siente un estremecimiento cuando Urión pronuncia su primera palabra, una orden que no está dirigida a ella, pero que igual sacude cada fibra de su cuerpo. Azael responde sin voz, solo con un ligero batir de alas que expresa más desafío que obediencia. Lior cierra los ojos, percibiendo el choque de destinos como dos corrientes enfrentadas que pronto arrastrarán todo lo que encuentre. La sombra del firmamento se expande, como si el conflicto fuera alimento, absorbiendo emoción y miedo por igual. Helena da un paso adelante, una acción diminuta pero cargada de valor, y su movimiento hace que Urión la mire por primera vez con verdadera atención. En ese cruce de miradas se revela que ella no es una simple humana. Algo en su alma vibra con una resonancia que ninguno esperaba y que ahora ya nadie puede ignorar. Un círculo de luz se abre bajo los pies de Helena, no creado por manos celestiales, sino por la resonancia que surge desde dentro de ella. Azael lo reconoce de inmediato, una señal que fue prohibida en los tiempos antiguos. Urión entrecierra los ojos, sorprendido por primera vez, pues ese brillo pertenece solo a quienes están enlazados con un serafín. Lior murmura una confirmación oscura, señalando que el vínculo está formándose antes de que alguno de ellos pueda impedirlo. La sombra del firmamento reacciona con un estremecimiento abrupto, como si la nueva energía la despertara de un sueño profundo. Helena, confundida, siente una mezcla de calor y vacío, como si algo se conectara en su interior sin su permiso. El aire vibra, cargado de una verdad que ya no puede ocultarse. El destino ha elegido avanzar. La luz se intensifica y Helena siente que su respiración se vuelve ligera, como si la fuerza que brota de ella quisiera elevarla. Azael baja más, impulsado por un impulso protector que contradice las normas celestiales. Urión extiende una mano, intentando detener lo que él considera una catástrofe inminente. Lior advierte que interferir solo empeorará la ruptura, pero su voz se pierde entre el pulso luminoso que emana del vínculo naciente. La sombra del firmamento se contrae con violencia, atrapada entre el temor y la curiosidad, su forma oscilando como un espejo que refleja emociones ajenas. Helena abre los ojos con claridad, por primera vez desde el inicio del caos. Siente una conexión profunda con Azael,
una línea invisible que vibra entre ambos. El silencio que sigue es tan denso que casi duele, como un anuncio antes de una transformación irreversible. El resplandor se apaga de golpe, dejando un silencio que cae como una losa. Elena cae de rodillas, exhausta, mientras su corazón late con un ritmo que no siente propio. Azael baja a tierra por primera vez, las alas plegadas, incapaz de ignorar el llamado que la une a él. Urión aprieta los dientes, comprendiendo que lo que acaba de formarse no puede deshacerse sin consecuencias terribles. Lyre observa el suelo como si viera bajo la superficie un mapa de futuros posibles, cada uno más incierto que el anterior. La sombra del firmamento se aproxima unos centímetros, cautivada por la nueva vibración que ahora emana de Elena. Todo está quieto, pero la quietud es engañosa. El acto prohibido ya está consumado, y el equilibrio del destino ha comenzado a inclinarse hacia caminos que ningún celestial puede predecir. El aire se vuelve pesado, como si el mundo recién despertado del resplandor anterior intentara comprender la distorsión que se ha abierto en su centro. Azael siente como una línea invisible tira de su espíritu hacia Elena, un vínculo imposible de detener. Elena, todavía débil, percibe sombras moviéndose en los bordes de su visión, como si la realidad se estuviera estirando alrededor de él. Urión baja con una determinación fría, evaluando la magnitud de la ruptura que amenaza con colapsar el flujo del destino. Lyre levanta una mano, percibiendo corrientes de tiempo que se enredan como hilos desordenados. La sombra del firmamento se hincha con una energía nueva, creciendo con cada latido ajeno. Algo no encaja. Algo más antiguo que todos ellos está respondiendo al vínculo recién creado, y el mundo empieza a inclinarse hacia un equilibrio desconocido. Un temblor profundo sacude el suelo, como si algo gigantesco se moviera bajo la corteza de la tierra. Elena siente un eco en su pecho que no es suyo, un latido que pertenece a otra existencia. Azael da un paso adelante para protegerla. Pero al hacerlo, su luz se distorsiona, como si su esencia estuviera siendo estirada por la conexión recién nacida. Urión afila la mirada, comprendiendo que la energía que emana de Elena está alterando incluso la forma de Azael. Lyre murmura que la corrupción del destino ya comenzó, un término que apenas pronuncia, pero que los cielos temen desde tiempos antiguos. La sombra del firmamento se agita, resonando con un ritmo caótico que coincide con el temblor de la tierra. Elena cae de rodillas y siente imágenes que no entiende. Alas fracturadas, un sello roto, una voz olvidada que pronuncia su nombre. Elena se levanta con dificultad, pero al hacerlo, la luz que la rodea se contrae y luego estalla en un destello silencioso. Azael retrocede sorprendido y descubre por primera vez que parte de su esencia está mezclándose con la de ella. Urión observa esa unión con horror contenido, pues sabe que una conexión así podría reescribir no solo el destino de una vida, sino el de todos los mundos. Lyre respira hondo, entendiendo que la profecía de los antiguos serafines, una que hablaba del humano que despertaría el tejido prohibido, está cumpliéndose delante de ellos. La sombra del firmamento gira como si celebrara, absorbiendo la energía que cae en ondas desde la luz. Elena siente un dolor punzante, pero también una claridad que jamás había experimentado. Está conectada al cielo de una forma que no debería existir. La energía se concentra en un punto justo delante de Elena, como si el aire estuviera a punto de romperse y dejar salir algo peligroso. Azael extiende una mano, pero duda.
Si toca esa energía, podría empeorar el desequilibrio. Urión se adelanta con autoridad, intentando controlar la ruptura antes de que tome forma. Lior lo detiene con un gesto firme, advirtiendo que la fuerza que se está liberando no responde a órdenes celestiales. La sombra del firmamento se arquea con un movimiento serpenteante, atraída por la vibración que brota del vínculo. Elena abre los ojos y por un instante ve dos mundos superpuestos, como si el cielo y la tierra intentaran encajar en un mismo espacio. El aire vibra con una tensión insoportable. Algo está a punto de revelarse. La esfera se rompe como un cristal invisible y una onda de energía atraviesa el campo. Elena cae hacia atrás, pero Azael la atrapa antes de que toque el suelo, sintiendo cómo el vínculo los atraviesa a ambos con una intensidad casi dolorosa. Urión retrocede un paso, sorprendido al notar que incluso él, con toda su fuerza celestial, siente la sacudida del impacto. Lior observa con solemnidad, confirmando que el juramento antiguo ha sido quebrado. Ningún serafín debía unirse así a un humano. La sombra del firmamento se expande con un temblor eufórico, como si esa ruptura la fortaleciera. Elena abre los ojos, mareada, pero ve algo que ninguno de los demás puede ver. Un camino de luz que nace de ella y asciende hacia el cielo. Un camino que no existía unos segundos antes. El destino ha cambiado y ya no hay forma de revertirlo. El cielo cambia de tono, como si una aurora silenciosa descendiera sobre la tierra para anunciar que algo antiguo está despertando. Azael mira hacia lo alto y reconoce el patrón de luz que se extiende. Señales de los serafines antiguos, seres que no habían intervenido desde la creación del destino mismo. Elena siente un hormigueo extraño que recorre su columna, una mezcla de temor y curiosidad que parece resonar con la luz. Urión palidece, comprendiendo que si los antiguos están respondiendo, entonces lo ocurrido entre ella y Azael no es solo una alteración. Es una amenaza al orden primordial. Lior respira profundo, suavizando su postura mientras murmura que todo había estado escrito en fragmentos dispersos. La sombra del firmamento gira lentamente, atraída por la vibración que crece como un tambor lejano. Algo oculto está saliendo del silencio. La tierra se abre en un suspiro profundo y un sendero tallado por manos que ya no existen se revela bajo los pies de Elena. Azael siente un temblor en su interior, como si el camino reconociera su esencia y la llamara a seguirlo. Urión intenta bloquear el paso, pero la fuerza que emana del sendero lo empuja hacia atrás con suavidad férrea. Lior se agacha para tocar la superficie y confirma que se trata del santuario perdido, un lugar que solo se manifestaba cuando un vínculo prohibido alcanzaba una intensidad capaz de alterar el destino. La sombra del firmamento se inclina hacia el agujero luminoso, absorbiendo la emoción como si fuera un perfume. Elena da un paso y todo en su cuerpo vibra al unísono. Es como si caminara hacia una verdad que estuvo esperando miles de años para ser descubierta. El viento cambia dentro del santuario, como si soplara desde otro tiempo, y la respiración de Elena se mezcla con una sensación de déjà vu imposible. Azael reconoce fragmentos de un canto antiguo resonando en las paredes invisibles, un canto que hablaba de almas humanas entrelazadas con serafines antes de que esa práctica fuera sellada para siempre. Urión, impotente ante la fuerza que guía a los dos, aprieta los dientes, temiendo que la historia esté repitiendo un error que casi destruyó los cielos. Lior camina lentamente alrededor de la entrada, leyendo los símbolos que se iluminan a su paso, revelando piezas de un secreto que ni él había comprendido del todo. La sombra del firmamento se arrastra alrededor del círculo,
absorbiendo cada vibración, como si tomara fuerza de lo prohibido. Elena toca la pared luminosa y siente un pulso que parece decir su nombre. El santuario comienza a mostrar su verdadero propósito. Las paredes se separan como pétalos, revelando un mural vivo donde figuras humanas y serafines comparten un mismo hilo de luz. Elena observa, fascinada, reconociendo en uno de esos hilos un destello similar al que sintió en su alma desde que Azael descendió. Azael entiende entonces que los humanos alguna vez caminaron junto a los serafines, compartiendo un destino común que los altos coros decidieron borrar. Urión retrocede un paso, impactado por una verdad que contradice siglos de doctrina celestial. Lior baja la mirada con un dolor silencioso, como si hubiese esperado este momento durante demasiado tiempo. La sombra del firmamento se estremece y absorbe fragmentos de luz del mural, como si los recuerdos antiguos la alimentaran. Elena siente que su destino deja de ser un misterio y empieza a convertirse en un llamado. Un rugido grave atraviesa el santuario cuando el mural comienza a desmoronarse, liberando una ráfaga de luz que empuja a todos hacia atrás. Azael rodea a Elena con sus alas, protegiéndola del impacto. Urión intenta sostener la estructura con su fuerza celestial, pero la energía que sale del mural es más antigua y más profunda que él. Lior comprende que han despertado la conexión entre almas humanas y serafines, una conexión que los coros superiores enterraron para evitar el caos que ahora vuelve a surgir. La sombra del firmamento crece con un temblor agresivo, transformando su forma en algo más definido, más consciente. Elena abre los ojos y siente que un hilo de luz se adhiere a su pecho, uniéndola al cielo de un modo irreversible. Todo el santuario tiembla, anunciando que la persecución divina está a punto de comenzar. El cielo se tensa como una cuerda demasiado estirada cuando Azael, aún protegiendo a Elena, es envuelto por un círculo de luz que lo separa de ella. La fuerza lo eleva hacia el firmamento, arrastrándolo hacia el tribunal celestial, donde solo los serafines que han cometido faltas prohibidas son juzgados. Elena extiende la mano, pero la energía la rechaza con una frialdad que duele más que cualquier golpe. Urión observa en silencio, dividido entre su deber y una duda que lo corroe como un eco persistente. Lior inclina la cabeza con un suspiro cansado, sabiendo que lo que está por venir cambiará no solo a Azael, sino a todos los cielos. La sombra del firmamento gira lentamente, alimentándose de la angustia que se desprende de cada uno. Así comienza el juicio, no con palabras, sino con la separación de dos almas que jamás debieron tocarse. El tribunal celestial se abre como un vasto anfiteatro formado de luz pura, donde ecos de antiguos cantos resuenan en cada rincón. Azael es colocado en el centro, iluminado por una columna que expone cada vibración de su esencia. Elena, desde la tierra, siente un tirón en el alma, como si una parte de ella hubiera sido arrancada y llevada lejos. Urión observa a Azael, recordando épocas en las que la compasión no era considerada una traición. Lior aparece en los bordes del tribunal, convocado como testigo de lo que los cielos no quieren admitir, que la conexión entre humano y serafín no es corrupción, sino una parte olvidada de su propia historia. La sombra del firmamento se agita, conectada a cada emoción que estalla en ese juicio silencioso. Las primeras acusaciones caen como martillazos invisibles. El juicio toma un giro inesperado cuando Elena, guiada por un impulso irresistible, atraviesa la barrera que debía mantenerla fuera del tribunal. Nadie entiende cómo lo hace, pero su alma, enlazada con la de Azael, abre un paso que desafía las leyes mismas del cielo. Urión intenta detenerla,
pero algo en su mirada revela que ya no está seguro de lo que es correcto. Leo respira con asombro y temor, viendo que el vínculo está alcanzando un nivel que ni los antiguos describieron. La sombra del firmamento se contrae, como si el equilibrio del mundo dependiera del siguiente latido. Elena camina hacia Azael sin miedo, y cuando sus ojos se encuentran, una ola de luz surge del suelo del tribunal. Por primera vez, el cielo tiembla no por ira, sino por duda. El tribunal se llena de una luz frenética, cuando la presencia de Elena altera el equilibrio que mantenía estable la estructura sagrada. Azael intenta acercarse, pero cada paso suyo provoca ondas de energía que hacen temblar las paredes. Urión, enfrentado a la evidencia viva de que las leyes celestiales quizás se construyeron sobre un error, duda por primera vez en milenios. Lior eleva ambas manos, intentando estabilizar el vínculo antes de que todo colapse. Pero la fuerza que los une es más potente que cualquier intervención. La sombra del firmamento se expande como una sombra viva que bebe de cada emoción intensa. Elena toma la mano de Azael y una vibración cálida, inesperada, recorre la sala. Amor. Una verdad simple que los cielos negaron durante eras. Ese pequeño contacto cambia la dirección del juicio para siempre. El tribunal estalla en un estallido final de energía cuando una figura oculta emerge del centro de la sombra del firmamento, como si hubiera estado esperando este momento para tomar forma. La entidad, ahora más definida, lanza una onda de caos que hace caer a los presentes. Azael se coloca frente a Elena, decidido a protegerla incluso si eso significa su destrucción. Urión se incorpora con dificultad, comprendiendo que aquello no es maldad pura, sino el resultado directo del desequilibrio que ellos mismos provocaron al romper la verdad de los antiguos. Lior observa la entidad con ojos temerosos pero compasivos, sabiendo que destruirla solo empeoraría la ruptura. Elena se adelanta, guiada por una intuición profunda, y extiende la mano hacia la criatura. Y en ese gesto valiente el caos se detiene, como si esperara ser visto, no combatido. El destino acaba de cambiar nuevamente. El cielo se abre como un espejo roto cuando una grieta luminosa atraviesa el firmamento, dejando caer fragmentos de luz que se convierten en notas sonoras al tocar el aire. Elena siente que esa melodía extraña nace de la criatura que emergió de la sombra, como si su dolor estuviera intentando hablar por primera vez. Azael observa con un temor que no proviene del enemigo, sino del eco que percibe dentro de su propia alma. Urión, incapaz de negar lo evidente, reconoce que la ruptura del cielo es consecuencia directa de un equilibrio ignorado por siglos. Lior escucha la melodía con los ojos entrecerrados, como si cada nota revelara una verdad olvidada. La sombra del firmamento se eleva, ahora con forma más definida, y su canto silencioso hace vibrar la tierra. Algo antiguo está despertando y exige ser escuchado. La criatura surgida de la sombra avanza sin agresividad, pero cada paso hace temblar el horizonte, como si su sola existencia desafiara la estructura del tiempo. Elena siente un impulso extraño, no miedo, sino compasión, una intuición que le dice que la entidad no nació para destruir, sino para recordar lo que los cielos intentaron borrar. Azael se mueve junto a ella, aunque sabe que cada acercamiento podría romper aún más el equilibrio. Urión observa la escena con una mezcla de asombro y culpa, consciente de que los arcángeles tuvieron parte en la creación de ese ser olvidado. Lior reconoce que la línea entre caos y propósito nunca fue tan delgada. La sombra del firmamento se detiene frente a Elena y por primera vez parece esperar una respuesta. Una onda de energía se libera desde la criatura, pero no es un ataque, es un recuerdo. Elena ve imágenes superpuestas en el aire,
visiones de un pasado donde los serafines caminaban junto a los humanos sin temor. Asael reconoce uno de los rostros antiguos y un estremecimiento recorre sus alas. Urión mira las visiones con dolor, entendiendo que la prohibición que los arcángeles defendieron durante eras tuvo un precio demasiado alto. Lior observa los recuerdos flotando como fragmentos de un sueño perdido y percibe que la criatura está intentando devolver una parte del destino original. La sombra del firmamento tiemble ligeramente, como si mostrara la verdad más profunda que guardó en silencio. Elena alza la mano hacia la visión, sintiendo que esa historia olvidada vive en su propio corazón. El horizonte se abre como un pulmón gigantesco, cuando una fuerza invisible intenta arrancar la criatura del mundo, como si los cielos quisieran borrar nuevamente aquello que consideraron un error. Elena corre hacia ella, guiada por la certeza de que si la dejan desaparecer, el destino volverá a caer en manos de quienes lo manipularon durante siglos. Punto Punlor. El Murixuno. Asael extiende sus alas, luchando contra la corriente, decidido a sostener lo que queda del vínculo entre mundos. Urión, viendo la injusticia repetirse, finalmente da un paso hacia la resistencia. Lior junta las manos y canaliza un brillo suave que estabiliza la grieta que intenta tragarse a la entidad. La sombra del firmamento se aferra al suelo con una fuerza desesperada, mostrando por primera vez auténtico miedo. El cielo tiembla, dividido entre borrar o permitir renacer. En un estallido final, la tensión cede y la criatura cae al suelo, agotada pero viva. Elena se arrodilla junto a ella, sintiendo que el canto que antes estremecía los cielos ahora se reduce a un susurro frágil. Asael, respirando con dificultad, reconoce que la batalla decisiva está por comenzar, no contra la criatura, sino contra la idea antigua que insiste en separar mundos. Urión baja la cabeza, aceptando por primera vez que su deber quizá fue construido sobre una mentira. Lior coloca una mano sobre la tierra, leyendo el pulso debilitado del equilibrio que aún puede restaurarse. La sombra del firmamento extiende una forma trémula hacia Elena, buscando seguridad. En ese gesto hay una verdad poderosa. El enemigo nunca fue oscuridad, sino abandono. Y ahora, la batalla final se acerca, guiada no por ira, sino por la posibilidad de sanar lo que fue roto. El mundo se queda en silencio cuando Elena toca la frente de la criatura, y una luz suave se extiende desde ese contacto, como si ambos compartieran un suspiro que llevaba siglos contenido. Asael siente que algo lo atraviesa, una mezcla de alivio y temor, pues entiende que lo que está a punto de ocurrir decidirá el destino de todos los cielos. Urión observa con una seriedad diferente, ya sin la dureza de antes, como si cada latido del momento le mostrara cuántos errores se habían acumulado por obedecer ciegamente reglas antiguas. Lior sostiene el equilibrio del terreno, percibiendo que la línea entre destrucción y renacimiento depende de un gesto, de un solo acto de fe. La sombra del firmamento parpadea, su forma temblorosa adoptando una quietud que nunca antes había mostrado. Todo está a punto de cambiar. La sombra del firmamento comienza a emitir una vibración suave, como un canto antiguo que había sido olvidado por los cielos. Elena comprende que no es un lamento, sino una súplica. No quiere destruir, quiere ser reconocida.
Azael da un paso adelante, sintiendo que ese canto resuena en su propia alma, como si estuviera escuchando una memoria que alguna vez le perteneció. Urión aprieta el puño, porque la verdad se presenta con una claridad que le duele. Fueron los cielos quienes provocaron esta ruptura al negar la conexión original con los humanos. Lior, con voz casi inaudible, pronuncia que el destino nunca estuvo diseñado para ser controlado, sino compartido. La criatura se ilumina desde dentro, esperando algo más que perdón. Un pacto nuevo. Elena siente un impulso profundo en su pecho, como si una puerta se abriera dentro de ella. Azael, comprendiendo lo que debe suceder, inclina la cabeza con solemnidad y extiende su mano hacia ella. No es un gesto romántico, sino un acto ancestral. Unir sus luces para ofrecer al cielo una nueva manera de existir. Urión observa la escena con el peso de 1000 decisiones equivocadas a cuestas, pero también con una esperanza tímida, como si por primera vez creyera que un cambio verdadero es posible. Lior murmura las palabras antiguas del pacto olvidado, un eco que vibra en todos los presentes. La sombra del firmamento se acerca a Elena, no para pedir protección, sino para unirse al nuevo tejido del destino. El mundo se sostiene entre dos latidos. El pacto comienza a tomar forma como un tejido luminoso que se extiende desde las manos de Elena y Azael, envolviendo lentamente a la sombra del firmamento. La criatura no retrocede, sino que deja que la luz penetre su forma, revelando que en su interior no hay oscuridad, sino fragmentos olvidados del destino original. Urión siente una punzada en el pecho al comprender que aquello no era una anomalía, sino un recordatorio que los cielos reprimieron por miedo. Lior sostiene la energía con ambas manos, guiando el flujo para que no se rompa bajo su propia intensidad. El viento se detiene, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento, y en ese instante algo hermoso ocurre. La criatura deja de temblar y su forma se vuelve estable, más humana, más viva. El brillo se dispersa lentamente, dejando una calma que se siente nueva, como si el mundo hubiera tomado su primer aliento después de siglos de tensión. La sombra del firmamento, ahora más clara y humana, abre los ojos con una serenidad que nunca había mostrado. Azael baja las alas, exhausto, pero lleno de un alivio profundo. Elena sonríe, no por triunfo, sino por entender que sanar es más poderoso que vencer. Urión se arrodilla, no ante ella, sino ante la verdad que finalmente aceptó. El cielo no debe gobernar el destino, sino caminar junto a él. Lior cierra los ojos y siente que el equilibrio, por fin, vuelve a su cauce. La luz que rodea a todos se atenúa, dejando un silencio sagrado. El mito se transforma en vida. La herida se convierte en memoria. El destino renace,